Octubre 1, cuerpo y alma. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Salmo 32, 3, 4. Aquellos que trabajan en los campos de la psicología, psiquiatría y servicios sociales a menudo se enfrentan a una fuerte correlación entre lo que está sucediendo en el corazón y la mente de una persona y lo que se muestra en el cuerpo de esa persona. La palabra de Dios habla en esta conexión y luego va más profundo, porque nos dice que hay una conexión entre el estado de nuestro cuerpo y el estado de nuestra alma. En el Salmo 32, David habla muy personalmente a Dios, reconociendo la pesadez que experimentó cuando se escondió en las sombras y se negó a confesar su pecado contra Betsabé y el asesinato de su esposo Urías a través de David. El Espíritu nos enseña que hay un vínculo entre una conciencia torturada, falta de arrepentimiento y nuestro bienestar físico. Aquellos que están en la compañía inmediata de David pueden no haber sido conscientes de lo que estaba sucediendo dentro de él espiritualmente, pero no podrían haber evitado las indicaciones de lo que le estaba sucediendo físicamente. La descripción que proporciona se suma al relato que da en otra parte. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia. Salmo 38, 10, 11. Es una imagen bastante devastadora. David reconoció su condición por lo que era, un castigo. La Biblia deja en claro que hay un resultado natural a la lujuria, exceso y desprecio por los mandamientos de Dios. Versículo B, Romanos 1, 24, 25. De lo cual David fue culpable. La, la fragilidad, pérdida de peso, insomnio, sensación de rechazo, melancolía, ansiedad y desesperación a menudo persiguen a las personas que buscan ocultar su pecado ante Dios y negárselo a sí mismos. Lo que restauró a David no fue cuidar más de su salud o acostarse más temprano, sino más bien lidiar con la causa raíz, su pecado. Te manifesté mi pecado y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Salmo 32, 5. Dios mantuvo su mano pesada sobre David hasta que David puso su pecado en las manos de Dios y le pidió que se ocupara de él. Es una bendición para nosotros cuando Dios no nos permite olvidar nuestro pecado, porque sentimos pesadez física debido a nuestra enfermedad espiritual. Es un medio de llevarnos a hacer lo que más necesitamos, confesarlo y pedir perdón por ello. ¿Estás ocultando pecado? No lo cubras, confiésalo. David experimentó un alivio libertador de su dolor y angustia cuando buscó el perdón de Dios. Tú también puedes experimentar el gozo, porque la promesa de la palabra de Dios es que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, Salmo 51. Amén. Amén. Gracias, hermanita Luz Deli. Bueno, el devocional del día de hoy es un devocional que realmente nos va a llenar de mucha esperanza, de muchísima esperanza. Aunque todo lo que leemos es bastante difícil, pero es de verdad muy esperanzador. Buenos días para los que se acaban de conectar. Vemos a través de la escritura, vemos cómo Dios no oculta una situación bastante fuerte que pasó en la vida de David, pero realmente la vida de David nos enseña muchas cosas. Cómo podemos caminar hacia el pecado y llegar a un punto doloroso en nuestra vida cuando no tomamos decisiones a tiempo, cuando probemos para los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida tiene resultados funestos. Entonces vamos a la escritura, el Salmo 32, ¿cuál es desde el 1 hasta el 5? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor, sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí hay una palabra muy importante que no podemos perder de vista. Dice, se volvió en verdor en sequedad de verano, Selah. Esa palabra significa medita, reflexiona, piensa, evalúa, examínate a ti mismo con respecto a lo que estamos leyendo, con respecto a lo que estamos viviendo. Y eso es lo que quiere enseñar el salmista acá. Entonces, hoy a la luz de la Escritura, mis queridos hermanos, veremos cómo el pecado oculto o no confesado se convierte para cada uno de nosotros en una fuente de toda intranquilidad, falta de paz con Dios y la paz de Dios en todo lo que somos. Porque sabemos de que el pecado afecta todas las áreas de nuestra vida, no solamente una, sino todas. En el momento en que hay pecados ocultos en la vida de un creyente, empiezan a florecer cantidades de cosas que nos hacen sentir muy mal. Y qué bueno que esto pase, porque realmente este devocional está enfocado a aquellos que son salvos, aquellos en los cuales Dios ha fijado sus ojos. Si tú estás pecando y no sientes esto que sintió David, tienes un problema con Dios. No has venido realmente a un arrepentimiento genuino. Si eso es lo que tú sientes cuando pecas o estás sintiendo, hoy es el día de venir a la cruz de Cristo, porque la mano del Señor sostiene nuestra mano. Su justicia nos levanta. Dice la Biblia que aunque el justo cayera, no queda postrado porque Él sostiene su mano. Y eso pasó con David. El rey David vivió de primera mano esta amarga experiencia de caminar hacia el pecado y pecar y quedarse en la cárcel de la angustia, dolor y sentimiento de desprecio a Dios. David estaba experimentando en su corazón y en su espíritu todo lo que era sentirse sucio delante de Dios. Esta experiencia que hoy vamos a ver a la luz de la Escritura debe servirnos como lección aprendida con muchas lágrimas y consuelo para todos nosotros. Porque quizá en algún momento de nuestra vida hemos vivido esto, o lo estemos viviendo, o algún momento lo vayamos a vivir. Y que Dios quiera que así no sea, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Un don de Dios que es dado solamente a los salvos. Y no creo que así debe ser, que tenemos que tener en mente que todos los días hay que arrepentirnos. La pregunta es cómo nos estamos arrepintiendo. Un arrepentimiento no genuino, solo por llenar un checklist para sentirme de que soy salvo, o porque realmente hay un profundo dolor, donde sentimos lo que sintió David mientras cayó su pecado. En 1 Corintios 10, 11 al 13 nos dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, para nosotros. Así que al que piensa estar firme, que no caiga. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Dios Todopoderoso, que nos dejará que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que nos dará también juntamente con él la tentación, la salida para que podáis soportar o estar firmes. Mis hermanos, todo lo que se escribe en la Escritura es para testimonio de Dios y cómo Dios intervino en la vida de estos hombres y de estas personas que nos habla la Biblia, que vivieron momentos difíciles a nivel espiritual. Y estamos hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces aquí una palabra clave, cuando usted lee en su Biblia, este libro, específicamente el Salmo 32 y varios salmos, dice la palabra hebrea para masquil, porque dice Salmo de David, luego dice masquil. Masquil debe entenderse como mejor como una instrucción. Hermanos, este salmo es una instrucción, es una enseñanza de una experiencia vivida de David y es para nosotros. Es decir, que este salmo está lleno de instrucción, de contemplación y es digno de meditación, como indica frecuentemente la palabra Selah. 3 veces está en este salmo, medita,
reflexiona, piensa. Realmente lo que nos está enseñando David es lo que él aprendió en el Salmo 51. En el Salmo 51 dijo, 51:4 dice David, contra ti sobre pecado, y he hecho lo malo ante los ojos de Jehová, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él está reconociendo su pecado y que Dios es el único justo, que nosotros no podemos justificarnos con los pecados de otros, porque muchas veces nos pasa así, que tenemos pecados ocultos, pero están siendo ocultados por la autojusticia y pensando de que lo que estamos sintiendo o lo que estamos haciendo se lo merece esa persona, porque pecó contra ti. En el Salmo 51:13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso es lo que está haciendo David aquí. Está enseñando en el Salmo 32 lo que él vivió cuando declara el Salmo 51. Por eso les recomiendo que lean el Salmo 51 para que podamos tener una mejor apreciación de este tema en sus casas. Entonces, así fue. Aquí está David, el Salmo 32, dando una enseñanza, lo que nos quiere mostrar en su propia vida, las consecuencias del pecado y hasta qué punto nos puede llevar. La meta de este salmo es enseñarnos a todos los lectores la sabiduría del arrepentimiento sincero. Si David hubiese pensado por un instante todo lo que vivió por solamente mirar a Betsabé desde una terraza, no lo hubiera hecho. Hermano, las consecuencias del pecado solamente sabe el alcance es Dios. ¿Hasta qué punto nos puede llevar? Él nunca pensó que el acostarse con Betsabé haría que la espada de Dios estuviera sobre su vida, la mano de Dios sobre él, pero en una manera benéfica, sino una mano de disciplina y de azote. Si ustedes saben o han leído, el pecado de David hizo que su hijo Absalón lo persiguiera para matarlo 3 años, se acostara con sus concubinas a la luz pública. Su medio hermano violó a la hermana de Absalón. Absalón mató a su hermano. Por eso es que cuando llegó el juicio de Dios, dice la palabra del Señor, la espada no se levantará de tu casa y será en tu propia casa que vivirá el dolor de las consecuencias de tu pecado. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Dice la Biblia, no os burléis o no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Primera pregunta, ¿qué estamos sembrando? ¿Hay pecados ocultos en tu vida? ¿A qué le estás dando licencias? ¿Para quién estás proveyendo? ¿Para los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, para la carne? ¿O estás proveyendo para el espíritu? ¿Estás usando los medios de gracia para enfrentar las debilidades en tu carácter? ¿Estás viniendo a la cruz de Cristo, donde está el pronto y oportuno socorro? ¿O estás dando rienda suelta a tus pasiones o tus emociones? Reflexionemos en esto. Entonces, también para mostrar así que la doctrina de la salvación, este salmo es importante porque nos llama a mostrar la doctrina de la salvación, que es la misma en el Antiguo Testamento. Aquí vemos la gracia en la vida de David. Cuando el Señor le dice, mire tan importante esto, uno cree que la salvación por gracia solamente es en el Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento es el mismo Dios, no ha cambiado. Es el mismo plan de salvación. El justo por la fe vivirá, lo dijo Habacuc. Y eso pasó. Abraham fue justificado por su fe. Abel fue el primer justificado por la fe. Y así sucesivamente. El plan de salvación es el mismo, no ha cambiado. Es lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, cuando David es confrontado por su pecado a través del profeta Natán. Entonces dijo a David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová, escuchen esto, ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, tu pecado ha sido pasado a alguien, ha sido puesto en alguien, es decir, en Jesús, hijo de David, pero también salvador de David. Él confesó su pecado, hubo un arrepentimiento genuino, no se justificó, no le echó la culpa a Betsabé. No, él asumió las consecuencias de su pecado y asumió la disciplina de Dios con respecto al pecado que él vivió. Dice David, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad.
Y es muy importante que entendamos esta parte, hermanos, porque esto se basa en un veredicto, no en un acto, no en un logro humano. Es bienaventurado aquel el cual Dios quita su pecado, porque el único que puede quitar el pecado de ti, las consecuencias de ese pecado, es decir, la paga del pecado de muerte, solamente es Dios. Ninguna religión, ningún sacrificio humano, ninguna penitencia, solo Dios. La justificación o el perdón de los pecados significa de que Dios, el juez justo, que ha declarado a nosotros pecadores perdonados, los ha declarado inocentes. Es lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. El perdón de los pecados no es algo que logremos haciendo algo, es un veredicto de Dios basado en las obras de Cristo. Solamente en esa obra somos salvos, en la obra redentora de Cristo. Solo en este sacrificio podemos ser salvos, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando callamos un pecado, cuando lo escondemos, se puede considerar que es un engaño, es un autoengaño. ¿Por qué? Porque pensamos de que Dios no ha visto lo que hemos hecho. Pensamos de que Dios no ha visto lo que pensamos o las intenciones de nuestro corazón. Dios lo sabe todo. No podemos escondernos de Dios. No puedes esconderte de Dios en ninguna parte, porque Él lo sabe todo. Lo sabe todo desde antes de la fundación del mundo, lo sabe. Y qué glorioso eso, porque a pesar de que Dios sabe todo lo que yo iba a hacer, aún así me escogió para amarme, me escogió para manifestar su vida en nuestra vida. Y alabado sea el nombre del Señor por eso. Tiene que llenarte de muchísima esperanza hoy devocional el día de hoy frente a las luchas que tenemos todos los días. Ahora veamos la tristeza de David por la ruptura de su relación íntima con Dios. David tenía una relación íntima con Dios. Tú y yo la tenemos por medio de Jesucristo. Es una relación de padre a hijo. No significa que Dios dejó de amar a David, no. Dios le mostró el amor a David con la disciplina y con el azote, porque era su hijo. Si tú estás pecando o llevas una vida pecaminosa y no ha llegado la disciplina de Dios o el azote de Dios, hay dos cosas. O Dios te está dando tiempo para que te arrepientas y no caiga la mano poderosa de Dios sobre ti, o no eres salvo. Pero llegará el día en que pagarás o pagaremos delante de Dios nuestra vida pecaminosa. El ahora aquí David recuerda su estado espiritual. David está recordando lo que él sintió y lo que él vivió, su estado espiritual, mental y físico, cuando mantuvo en secreto su pecado. Él cayó en vez de confesar. No se arrepintió. Por un año estuvo guardando silencio. Tenía una angustia cuando vivía esa doble vida. Yo me imagino a David pensando en qué momento se descubre este pecado, porque era un pecado grande, porque empezó pequeño y terminó en una magnitud tan grande, cuando hace matar al esposo de Betsabé, un hombre que lo cuidó y lo guardó, un hombre que hasta el momento antes de matarlo, antes de enviarlo a que lo mataran, este hombre le mostró que estaba en la justicia de Dios, porque David le pidió que pecaran contra Dios cuando le dijo que se emborrachara, que se acostara con su esposa, porque es que habían leyes establecidas por Dios que cuando estaban en guerra, los soldados no podían tener relaciones sexuales con su esposa, tenían que estar en el campo de batalla. Incluso el texto cuando empieza dice que cuando los reyes solían ir a la guerra, David se quedó en casa. Los reyes tenían que estar en el campo de batalla y él se quedó. Desde allí empezó todo. ¿Por qué no vas a la guerra? ¿Por qué te quedas acomodado en tu cama o en tu zona de confort, en tu religiosidad? El campo de batalla nos está esperando. El campo de batalla nos está esperando porque no creas que si no estás luchando con algo en tu vida, tienes problemas con Dios. Porque todos los días estamos luchando con algo en nuestra vida. Dice David, entonces callé. Dice, no solamente cayó, sino con una resolución, una perseverancia. Él fue intencional en guardar silencio. ¿Por qué? Porque él sabía que si confesaba su pecado tenía que apartarse de Betsabé. Porque la Biblia dice, todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Él amaba mucho a Betsabé.
Por un año amó más a Betsabé que al mismo Dios. Y es por eso que pecamos, porque amamos más nuestras pasiones, nuestras emociones, que la santidad de Dios. En Génesis 3, 7 al 13 vemos los primeros que vivieron esta experiencia de dolor, pero no hubo un arrepentimiento. Adán y Eva fueron los primeros que experimentaron esta agonía, pero ninguno de los dos quiso arrepentirse y volverse a la misericordia de Dios. Se escudaron en su propia justicia. Génesis 3, 7 al 13. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esa palabra esconderse era angustia, agonía. Nos han descubierto. Hay miedo, hay incertidumbre. Pero dice más, Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Si el hombre aquí hubiese pedido perdón al Señor, las cosas hubieran cambiado, pero no fue así. Mire eso. Dios sabía dónde estaba, claro que sí, pero el que no sabía dónde estaba era Adán y Eva. Ellos no sabían en qué posición estaban delante de Dios. Se pusieron en la posición de juzgar a Dios, de autojustificarse. Muchas veces nos pasa eso. Y dice, y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí ves? Empezó a justificarse, a autojustificarse, a echarle la culpa a otros, primero a Dios y luego a la esposa. ¿A quién le está echando la culpa de esos pecados ocultos que tienes guardados? Esos pecados no confesados. El único responsable de ese pecado eres tú, soy yo, porque nadie nos obliga a pecar, nosotros pecamos, porque nos dejamos arrastrar por pasiones, emociones, sentimientos, porque no hay temor de Dios delante de nuestros ojos cuando tenemos ese sentimiento de pecado. Luego sigue que esa historia se repite, lo vimos en la historia de Caín, Génesis 4, 4 al 7, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, lo mismo, lo que estaba viviendo David. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Otra vez Dios le pide que se arrepienta, que se ponga a cuentas con él, porque Dios le dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Está diciendo, ojo, ese sentimiento que tú tienes, que no confiesas, ese malestar en contra de tu hermano, que no confiesas, puede llevarte a cosas más grandes. Efectivamente, Caín mató a Abel. La palabra gemir que leímos ahorita en el Salmo 32 significa quejarse. En vez de tomar decisiones de confesar a Dios nuestro pecado, tenemos tendencia a quejarnos en contra de Dios, a autojustificarnos, en vez de confesar el pecado. Y eso produce en nuestras vidas amargura, dolor. Es lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Raíces de amargura, pecados no confesados, odio, resentimiento en contra de alguien, se convierte en amargura en nuestro corazón. Y creemos que no es un pecado, es un pecado. Familia, es un pecado. El Señor está llamando hoy a ponernos a cuentas con Él. Por eso es que la palabra de Dios dice que es como una espada. Hoy la palabra está entrando hasta lo más profundo de nuestro corazón, examinando nuestra vida, examinando realmente qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Si realmente creemos que Dios es justo y fiel para perdonarnos,
Pero ¿qué pasa? El enemigo siempre nos va a engañar. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Cómo hace el enemigo para engañarnos, para que no confesemos nuestro pecado? El Señor, nuestro Señor, es el que perdona las transgresiones de David. Luego dice, cubre su pecado y no tenga en cuenta sus iniquidades. David no podía dar solución a su autoengaño. Ahí es justamente donde reside la falta de voluntad para admitir hasta qué punto el mal estaba en él. Aunque cuando usted ve a David, David no justificó su pecado. Él no había confesado su pecado porque sabía que tenía que apartarse de Betsabé. Porque cuando Dios lo confronta, él dice, contra ti solo he pecado. Él guardó silencio, abrazando su pecado como un tesoro, pero en realidad era una infección que lo estaba consumiendo. La única solución posible no estaba en David, estaba en Dios, pero no era fácil acercarse a Dios. Por eso usted ve que Dios envía al profeta Natán. Si Dios no envía al profeta Natán, David hubiera permanecido en esa angustia y en esa agonía. Dios permite esa angustia, esa agonía cuando hay pecados ocultos para que vengamos en arrepentimiento y fe. Todo eso que tú sientes cuando tienes pecados guardados es una señal de que eres salvo o eres salva. El Espíritu Santo te está rearguyendo y puede enfermar tu cuerpo, puede manifestarse en tu cuerpo, en estrés, en ansiedad, fiebres. Bueno, muchas cosas que pueden pasar. Dios tiene el control de lo que está haciendo. Y David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es el único medio que tenemos nosotros, el arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, que tú sientas lo que sintió David. Porque como les decía, muchas veces nos arrepentimos por cumplir un requisito. Y dice la Biblia que Dios no expresa un corazón contrito y humillado. Esa palabra contrito significa que está pasando el dolor por su alma. Realmente es consciente de lo que ha hecho en contra de Dios. Hermanos, no vale la pena darle más tiempo a ese pecado oculto en tu vida y no venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque esa angustia, esa agonía de tu alma o de mi alma, clama por el gozo de la salvación del Señor y debe ser nuestro más grande anhelo. David experimentó la oscuridad que vive un hombre o una mujer de Dios que se deja engañar por la vergüenza de su propio pecado y pierde de vista la misericordia, la benevolencia del Señor. Su misericordia y su benevolencia nos siguen, nos persiguen con su gracia para que volvamos a Él en santidad. Y eso es que Dios interviene en nuestra vida. Mira lo que dice Hebreos 12, 5 al 13. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviréis? Y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga al camino, sino que sea sanado. Hoy es el día de ponerte a cuentas, de ponernos a cuentas con el Señor, de alinear nuestra vida con su santidad, con su justicia. Hermanos, entre los salmos no hay otro que toque cosas en la vida del alma, ni que revele la manera tan perfecta en que Dios trabaja para enfrentar el pecado de todos y cada uno de nosotros. Él quiere aliviar la tristeza,
y guiarnos por el camino recto. Está siempre preparado para perdonar. Él siempre está dispuesto para liberar. Siempre está dispuesto para guiarnos, para sanarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Eso es lo que está haciendo el Señor hoy con su palabra, levantándonos, animándolos, consolándolos. Porque el Señor Jesucristo se identifica con tu pecado, porque Él cargó tu pecado en sus hombros y sabe la lucha que tú tienes y que yo tengo. Pero eso no me da justificación a mí para seguir pecando, guardando silencio, ese pecado que hay en mi vida, ese sentimiento que tengo en contra de alguien y no lo confieso. Es muy difícil llevar al hombre pecador a que acepte humildemente la misericordia gratuita, con la confesión total de sus pecados y la condena de sí mismo. El único camino verdadero a la paz de conciencia es confesar nuestros pecados para que sean perdonados. Un creyente, mi amado hermano, tú y yo somos creyentes. Un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios, siempre estará triste e inquieto cuando está rota la comunión con Dios. Pues el Espíritu Santo que mora dentro estará rearguyéndonos y llevándonos a la cruz de nuestro Señor todos los días. Las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. No sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Eso es lo que sentimos cuando estamos pobres de espíritu, lo que sintió David, angustia, dolor, tristeza por lo que hacemos. Y no podemos nosotros mismos quitar de nosotros ese dolor y esa culpa. Solo el Señor puede hacerlo. Por eso tenemos paz para con Dios. Esa paz de saber de que somos perdonados, amados por el Señor. Mis hermanos, y realmente es importante entender que David no solamente tuvo ese pecado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo algunas temporadas significativas de pecado, lo que podrían llamarse decadencia espiritual. Podemos encontrar cuando David en Siglag se unió al ejército de los filisteos en contra del ejército de Dios en 1 Samuel 27, cuando Saúl lo perseguía para matarlo. Y si pensó en su corazón que huyendo de Israel y acampando con el ejército filisteo, se iba a salvar de la muerte por manos de Saúl. Se alió con el enemigo de Dios. Luego el pecado con Betsabé. Luego cuando censa al pueblo en 2 Samuel capítulo 24. Fueron muchos pecados que cometió David. Pero allí siempre estaba Dios llamándolo al arrepentimiento. Siempre el Señor levantando. Entonces la salvación del Señor, que es por gracia, nos permite estar seguros de que no importa cuán lejos estemos de Dios en algún momento de nuestra vida, aún en la provincia apartada, hasta allá la gracia irresistible del Señor nos atraerá a Él. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Todo lo que hizo este hombre. ¿Y qué sucedió? Lucas 15 al 20. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, hago una pregunta, amados hermanos, ¿cómo se sentiría este hombre, un judío, trabajando, cuidando cerdos y llega al punto de comer, tratar de comer comida a los cerdos y ni aún así lo dejaba? Me imagino cómo sentía la angustia, la agonía de este hombre. Y esa agonía lo llevó entonces a volver en sí. Y entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre, hambre espiritual. Tener toda la provisión en casa. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía, escuchen esto, y cuando todavía estaba lejos, o sea, ni siquiera que estaba cerca, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Impactante esto, ¿no? Que la imagen del Padre corre hacia nosotros, nos busca, nos abraza con su gracia y nos levanta y dice, te he perdonado.
Dios envió a su profeta Natán y confrontó a David para que viera ante sus ojos, ante sus propios ojos, la condición en que estaba y lo que había hecho. Porque Dios le mostró, perdón, Dios le mostró a David todo lo que había hecho porque no alcanzaba a ver la magnitud de lo que había hecho. Porque si lo hubiera podido ver, se hubiera arrepentido antes de enviar al profeta Natán. Muchas veces no vemos nosotros la magnitud del pecado, ese pecado oculto que está haciendo en nuestra vida y quizás en la vida de los demás, porque va a afectar tu hogar, tu matrimonio, tus relaciones interpersonales, pero sobre todo tu relación con Dios. En 2 Samuel 12, del 1 al 3, y voy a leer todo ese texto para que vean la magnitud del pecado de David. Dice: entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita. Y escuchen esto: que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él, y con sus hijos comía de su pan y bebía de su copa, y dormía en su seno, y era como una hija para él. Mire cómo aclara todo lo que era para ese hombre, esa ovejita. Y vino un viajero, ya ni siquiera un familiar, era alguien que estaba de paso, y vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y escuchen que se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Haga el pecado es muerte. Y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado su mujer para que sea tu mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se levantará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Qué fuerte, ¿no? Dios pone delante de nuestros ojos el pecado. Y cuando Dios lo hace, nos muestra la realidad de lo que estamos haciendo. Queridos hermanos, aún en la noche más oscura de nuestra alma, allí resplandece la obra perfecta de Dios en cada uno de nosotros. En sus manos estamos seguros. Y aunque el enemigo de nuestras almas nos pretenda destruir, Dios en su perfecta voluntad y providencia lo encaminó para ver la salvación de Jehová. Meditemos, Selah, meditemos en esto, mis amados hermanos. Vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe.